Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Rendón Ceballos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo número 4 del curso de cromatografía. La noche de hoy les vengo a socializar de la tarea 3 técnicas cromatográficas líquida y de gases para el tutor y director de curso, Frei Jaramillo Hernández. El ejercicio número 1, que es la descripción de las técnicas cromatográficas, cromatografía líquida, HPLC, y cromatografía de gases. Entonces, nos dice que debíamos realizar un video donde se pudiera incluir de manera clara las principales características, funciones, equipos, detectores que se utilizan para las técnicas cromatográficas abordadas en la unidad 2, cromatografía líquida HPLC y de gases, y parámetros de análisis cuantitativo. Asimismo, que durante el desarrollo de la actividad se permita establecer un paralelo entre las técnicas cromatográficas referenciadas. Inicialmente, entonces, por temas de referenciación, vamos a validar que efectivamente la imagen titulada cromatografía pertenezca al autor Univesp 2018. Entonces, damos clic para redireccionar. Podemos ver que efectivamente es la misma imagen. El autor efectivamente es Univesp y fue publicada en el año 2018. Cromatografía de alta resolución HPLC. Los fundamentos de HPLC son semejantes a los de la llamada cromatografía de columna o de absorción, pero la diferencia es que el solvente, o sea, la fase móvil, pasa a través de la fase estacionaria, impulsado por una presión de alrededor de 400 atmósferas. Este texto lo extraje del autor Bolívar 2020, entonces vamos a validar también la URL del mismo. Este pedazo de texto lo saqué exactamente de acá, cromatografía alta resolución HPLC. Podemos ver que es exactamente el pedazo de texto que referencié, y para mirar el autor podemos dirigirnos acá a la parte inferior y podemos ver que efectivamente este es Bolívar y la publicación fue en el año 2020. Asimismo, sucede con las demás citas bibliográficas e imágenes empleadas en el desarrollo de las diapositivas. Continuando con la cromatografía de alta resolución HPLC, decimos que es un tipo de cromatografía que es una forma mucho mejorada de la cromatografía en columna líquida. En lugar de fluir el disolvente por gravedad a través de una columna, se hace pasar a alta presión, lo que hace una separación rápida y precisa. Es capaz de aislar e identificar los analitos presentes en la mezcla de muestra. Podemos evidenciar acá en la imagen el proceso, y podemos decir que esta consta de una fase estacionaria y una fase móvil. Con respecto a la fase estacionaria, denominada también fase fija, está normalmente constituida por una sustancia por dentro de ella. Generalmente son partículas muy pequeñas de sílica que tienen una característica polar. Respecto a la fase móvil, podemos decir que es un líquido que fluye a través de una columna que contiene a la fase fija. Generalmente son solventes con características de polaridad y solubilidad relacionadas directamente con la muestra, el analito y la fase estacionaria, para poder generar un proceso de retención y de esa manera generar los picos en el cromatograma. Básicamente, entonces también podemos afirmar que la separación cromatográfica en HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria. Respecto a la instrumentación de HPLC, podemos ver que el sistema está compuesto por un reservorio de solvente, una bomba, un inyector de muestra, la columna, el detector, el dispositivo de recolección de datos,
el reservorio de solvente, podemos decir que el contenido de la fase móvil se encuentra en un reservorio de vidrio. La fase móvil o el solvente en HPLC por lo general es una mezcla de componentes líquidos polares y no polares, cuya concentración respectiva se varía en función de la composición de la muestra. De la bomba podemos decir que esta aspira la fase móvil del reservorio de solvente y la fuerza a través de la columna y el detector del sistema. Entonces, dependiendo de varios factores, incluyendo las dimensiones de la columna, el tamaño de partícula de la fase estacionaria, la velocidad de flujo y la composición de la fase móvil, se pueden generar presiones de operación de hasta 42.000 kilopascales, o sea, alrededor de 600 PSI. El inyector de la muestra puede ser una inyección única, un sistema de inyección automatizado. Un inyector para un sistema de HPLC debe proporcionar una inyección de la muestra líquida dentro del rango de 0,1 a 100 mililitros de volumen con alta reproducibilidad y bajo alta presión hasta de 4.000 PSI. Respecto a las columnas, podemos decir que estas suelen estar hechas de acero inoxidable pulido, tienen entre 50 y 300 milímetros de largo y un diámetro interno entre 2 y 5 milímetros. Comúnmente están llenas de una fase estacionaria con un tamaño de partícula de 3 a 10 micrómetros. Las columnas con diámetros internos de menos de 2 milímetros, a menudo se llaman columnas microbore. Entonces, idealmente la temperatura de la fase móvil y la columna deben mantenerse constantes durante el análisis. El detector de HPLC, ubicado en el extremo de la columna, detecta los analitos a medida que se diluyen de la columna cromatográfica. Los detectores comúnmente utilizados son los detectores de UV espectroscopía, fluorescencia, masa espectrométricos y electroquímicos. Más adelante vamos a profundizar sobre estos y demás detectores que existen. Respecto a los dispositivos de recolección, podemos decir que las señales del detector pueden recogerse en gráficos, registradores o integradores electrónicos que varían en complejidad y su capacidad para procesar, almacenar y reprocesar datos cromatográficos. Y la computadora integra la respuesta del detector a cada componente y la coloca en un cromatograma que es fácil de leer e interpretar. El principio de HPLC nos dice que la cromatografía líquida de alta resolución HPLC consiste en la inyección de un pequeño volumen de muestra líquida en un tubo relleno de partículas diminutas de 3 a 5 micras de diámetro, denominada fase estacionaria, en el que los componentes individuales de la muestra se desplazan por un tubo de relleno con un líquido, o sea, la fase móvil forzada a través de la columna mediante una alta presión suministrada a través de la bomba. Entonces, la fase móvil con un analito disuelto ingresa a la columna y las moléculas que sienten menos afinidad por la fase estacionaria, mientras que huyen después las que son más retenidas por ella. Cada molécula diluida genera una señal visualizada en el cromatograma donde se observan los tiempos de retención de las moléculas separadas. Respecto al cromatograma, podemos decir que un cromatograma es una representación de la separación que se ha producido químicamente en un sistema HPLC. Se dibuja una serie de picos que se elevan desde una línea base en un eje de tiempo. Cada pico representa la respuesta del detector para un compuesto diferente. La estación de datos del ordenador traza el cromatograma. Entonces,
Respecto al cromatograma, podemos establecer que en este se puede presentar alturas de pico, anchos de banda y tiempos de retención. La altura del pico nos dice que los picos altos generalmente nos indican altas concentraciones, pero cuando se desfasan se deben de descartar, y los picos bajos nos indican que pueden ser trazas o concentraciones muy bajas. El ancho de banda. Este es generado por el momento inicial en el que se detecta la presencia del analito, se genera el respectivo pico y desciende hasta que se deja de detectar la presencia de la sustancia, se le denomina este suceso ancho de banda. Adicional, podemos decir que los anchos de bandas extensos están dados por temperaturas altas o por flujos de solventes muy lentos, o cuando son muy pequeñas están dados por flujos de solventes muy altos, y eso hace que se tengan variaciones. Siempre se debe buscar una uniformidad en el solvente que pasa a través del sistema. En el tiempo de retención, podemos decir que es el tiempo transcurrido desde el momento en que se empieza a generar el ancho de banda hasta que finaliza. Es decir, o sea, se define como el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la aparición de la respuesta máxima. Respecto a las fases de corrimiento, podemos decir que hay dos fases. La fase normal, en su fase estacionaria, es polar y su fase móvil es no polar, pero adicional a ello tenemos también otra fase complementaria que se denomina reserva, donde la fase estacionaria ya viene a ser no polar y la fase móvil es polar. Respecto a la fase normal, podemos decir que en la fase normal de HPLC se suele usar un solvente no polar como fase móvil, usualmente hexano, y las sustancias polares interaccionan con el sílice y emergen tardíamente de las columnas de cromatografía, mientras las sustancias no polares tienen mayor afinidad por los solventes no polares, o sea que no interaccionan con las partículas de sílice y emergen por lo tanto rápidamente de las columnas. En la fase reversa podemos decir que las partículas polares de sílice son transformadas en no polares por la adición de una cadena de hidrocarburos de 8 a 18 carbones. En esta fase móvil se usa un solvente polar formado por una mezcla de metanol y de agua. Ahora sí entremos al tema de los detectores. Según el analista Laboratorio 2022, un detector es la herramienta utilizada para identificar los analitos eluidos de la columna. Está transformando los efluentes en la señal eléctrica y grabada por el sistema. Entonces, a medida que las bandas de colorantes separadas salen de la columna, pasan inmediatamente al detector. El detector contiene una celda de flujo que detecta cada banda compuesta separada sobre un fondo de fase móvil. En realidad, las soluciones de muchos compuestos a las concentraciones analíticas típicas de HPLC son incoloras, entonces un detector adecuado tiene la capacidad de detectar la presencia de un compuesto y enviar la señal eléctrica correspondiente a una estación de datos informáticos. Se puede elegir entre muchos tipos de diferentes de detectores en función de las características y concentraciones de los compuestos que deben separarse y analizarse. Entonces, iniciando con los detectores, podemos decir que el detector de UV visible y PDA. Los detectores de UV visible y PDA se utilizan como detector de absorbancia de UV visible, miden la capacidad de los analitos de absorber la luz a una determinada longitud de onda en el rango de UV visible, y PDA controla la absorbancia de los analizados a varias longitudes de onda diferentes, detectan todos los compuestos con absorbancia superior a cero. Esta es la ventaja del PDA, y los analitos sin actividad UV no pueden detectarse. Respecto a este tipo de detector,
podemos decir que este a su vez se puede dividir en detector de longitud de onda fija, en el cual el monitor de absorbancia a una sola longitud de onda y que no permite modificarlo o cambiarlo, llamado longitud de onda fija. Este es un detector barato y sencillo, pero detecta tipos limitados de compuestos. También existe el detector de longitud de onda variable, que son monitores de longitud de onda única en un momento dado, pero pueden seleccionarse cualquier longitud de onda, el rango de UV. Entonces, este tipo de detector es más sensible que el detector de longitud de onda fija, oscila entre los 190 y los 900 nanómetros y se utiliza para una amplia gama de compuestos. Los detectores de índice de refracción. El índice de refracción es el detector universal en HPLC debido a sus capacidades de detección. Los detectores de refracción miden el índice de refracción del eluyente de la columna, o sea, los analitos que pasan por la célula de flujo. Se basan los dos principales, que son la reflexión y el otro que es un refractómetro de tipo reflejo. Entonces, algunas ventajas de este detector son las siguientes. Siente baja en la burbuja de aire y la suciedad en la célula, cubre todo el rango del índice de refracción, detecta todo con un índice de refracción distinto al disolvente. El índice de refracción tiene una sensibilidad baja. El detector de masa es una técnica combinada de química analítica para la separación física de cromatografía líquida eh, con, el, con espectroscopía de masas. Esta es una técnica importante para proporcionar información estructural sobre los analitos y también se utiliza para calcular el límite bajo de detección de los componentes moleculares. Combina la mejor sensibilidad con la mayor capacidad de identificación. El detector de fluorescencia, el compuesto con fluorescencia puede medirse mediante detectores de fluorescencia. Estos detectores tienen una mejor sensibilidad que los detectores UV visible debido a su alta sensibilidad a los grupos selectivos de compuestos en lambda máxima definido y requieren gran intensidad de la luz para detectar los analitos. El detector electroquímico se utiliza para medir las propiedades electroquímicas de los analitos en base a la oxidación electroquímica. Es un detector sencillo, cómodo y sensible. Hay 3 electrodos que trabajan para la detección. O sea, es decir, un electrodo de trabajo, un electrodo auxiliar y un electrodo de referencia. Detector de conductividad. Este tipo de detector se utiliza en cromatografía iónica para determinar la resistencia eléctrica en proporción a la concentración de iones presentes en las soluciones. Detector de dispersión de luz. La detección de la dispersión de la luz no requiere que los analitos tengan cromóferos. El método de dispersión de la luz no funcionará con analitos volátiles. Se utiliza hoja para la detección de analitos de alto peso molecular. También funciona con el método del gradiente. La nebulización, evaporación de la fase móvil y la detección son los pasos que intervienen en un detector de dispersión de luz. Detector de infrarrojos. Para la absorbancia existen 2 tipos de detectores disponibles: el detector de escaneo de longitud de onda, que proporciona cuñas de filtro semicirculares entre los rangos de longitudes de onda de 4000 a 960 semi a la -1. Para la absorbancia existen 2 tipos de detectores disponibles: el detector de escaneo de longitud de onda, que proporciona cuñas de filtro semicircular entre los longitudes de rangos de onda de 4000 a 960 cm1, se utilizan hasta un punto limitado solo para el análisis de lípidos no polares, con la absorbancia específica entre 1650 y 1860. El otro tipo es la transformada de Fourier, que es más sofisticada. Respecto a la cromatografía de gases, podemos decir que en esta cromatografía la fase estacionaria recubre la pared de las células o rellena su interior, mientras la fase móvil la constituye un gas inerte, nitrógeno o helio. Las columnas de la cromatografía son de vidrio
o de metal, aunque actualmente tienen formas estrechas de capilares cuyas paredes están revestidas de sílice. Las columnas de cromatografía tienen una longitud entre 1 metro y 100 metros. Incluso hay unas de hasta 300 metros, estando las columnas dentro de un horno capaz de suministrar temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. Las sustancias utilizadas en la cromatografía deben ser volátiles, ya que deben evaporarse durante la cromatografía. Entonces, las sustancias se evaporan de la superficie de la fase estacionaria de acuerdo con su punto de ebullición. La evaporación de las sustancias ocurre en función del incremento de la temperatura del horno, lo que permite que las sustancias alcancen su punto de ebullición en forma secuencial. Entonces, una vez alcanzado este punto de ebullición, estas sustancias se evaporan y son arrastradas por la corriente del gas inerte al sistema de detección y análisis. La técnica de cromatografía de gases, pues, es básicamente analítica y no preparativa. O sea, es decir, no suele utilizarse para la obtención de una determinada sustancia en especial. La cromatografía de gases es a diferencia de otras formas de cromatografía en que la fase móvil es un gas y los componentes se separan como vapores. Por lo tanto, se utiliza para separar y detectar compuestos de bajo peso molecular en fase gaseosa. La muestra es un gas o un líquido que se vaporiza en el puerto de inyección. La fase móvil para la cromatografía de gases es un gas portador, típicamente helio, debido a su bajo peso molecular y ser químicamente inerte. Se aplica presión y la fase móvil mueve el analito a través de la columna. La separación se realiza mediante una columna revestida con una fase estacionaria. Los componentes de un sistema de cromatografía de gases, como podemos ver acá en la ilustración, dice que consta de un gas portador, un inyector, una columna y un detector. El papel del gas portador, o sea, la fase móvil de la cromatografía de gas es transportar las moléculas de muestra a lo largo de la columna mientras no se disuelvan o absorben en la fase estacionaria. El gas portador debe ser inerte y no debe interactuar con la muestra, por lo que la selectividad de la separación de cromatografía de gases puede atribuirse a la fase estacionaria sola. Sin embargo, la elección del gas portador es importante para mantener una alta eficiencia. El efecto de diferentes gases portadores sobre la eficiencia de la columna está representado por la Van Demmerg, o sea, las columnas empaquetadas, y la ecuación de Gulay, columnas capilares. El hidrógeno, el helio y el nitrógeno de alta pureza se utilizan comúnmente para la cromatografía de gases. Además, dependiendo del tipo de detector utilizado, se prefieren diferentes gases. Con respecto a la columna cromatográfica de gases puede considerarse el corazón del sistema de la cromatografía de gases, donde se lleva a cabo la separación de los componentes de la muestra. Las columnas se clasifican como columnas empaquetadas o capilares. Detector. El detector detecta una propiedad físico-química del analito y proporciona una respuesta que se amplifica y se convierte en una señal electrónica para producir un cromatograma. La mayoría de los detectores utilizados en la cromatografía de gases se fueron inventados específicamente para esta técnica, excepto el detector de conductividad térmica y el espectrómetro de masas. En total, se han utilizado aproximadamente 60 detectores en la cromatografía de gases, y los detectores que presentan una respuesta mejorada a ciertos tipos de analitos se conocen como detectores selectivos. Más adelante vamos a profundizar sobre este tipo de detectores. Principio de aplicación de la cromatografía de gases. El equilibrio para la cromatografía de gases se divide
y los componentes de la muestra se repartirán. O sea, es decir, se distribuirán entre las dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. Los componentes que tienen una mayor afinidad por la fase estacionaria pasan más tiempo en la columna y por lo tanto eluyen más tarde y tienen un tiempo de retención más largo que las muestras que tienen una mayor afinidad por la fase móvil. Entonces, la afinidad por la fase estacionaria es impulsada principalmente por las interacciones intermoleculares y la polaridad de la fase estacionaria se puede elegir para maximizar las interacciones y por lo tanto la separación. Los picos ideales son distribuciones gaussianas y simétricas debido a la naturaleza aleatoria de las interacciones del analito eh, con la columna. Después de recoger y preparar la muestra, se separan los analitos de interés en el interior de la columna y a continuación un detector mide la cantidad de componentes que salen de la columna. La cromatografía de gases se inyecta un analito en el punto de muestreo del instrumento que entra en un horno donde se vaporiza. La muestra vaporizada es transportada a través de una columna cromatográfica por el flujo de gas inerte que constituye la fase móvil. Los compuestos en la partición de la muestra entre la fase estacionaria y la columna y el gas portador. Entonces, la fuerza de la interacción entre el compuesto y la fase estacionaria determina el tiempo de retención de un analito. En la salida de la columna, un detector crea una señal cuando pasan los compuestos y un cromatograma es el resultado de una separación mediante la cromatografía de gases. Los tipos de cromatografía de gases. Entonces existen dos tipos de cromatografía de gases. La cromatografía gas líquido, que se basa en una fase estacionaria sólida en donde se produce la retención de los analitos gracias a la absorción física. Este tipo de cromatografía presenta aplicaciones limitadas debido a la retención semipermanente de moléculas polares y se utiliza usualmente para la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. Respecto a la cromatografía gas líquido, se basa en la distribución del analito entre una fase móvil y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. Este tipo de cromatografía tiene una gran cantidad de aplicaciones en todas las ramas de la ciencia y generalmente se denomina como cromatografía de gases. Los detectores. Y la parte final de un cromatógrafo de gases es el detector. Entonces, el detector ideal tiene varias características deseables. Un bajo límite de detección, una respuesta lineal en un amplio rango de concentraciones de solutos, lo que facilita el trabajo cuantitativo, sensibilidad para todos los solutos o selectividad para una clase específica de solutos y una insensibilidad a un cambio en el caudal o temperatura. Los detectores utilizados en cromatografía de gases son de tipo diferencial. No ofrecen señal cuando pasa por ellos solamente el gas portador y responden ante alguna propiedad que pueda variar cuando éste se encuentra mezclado con alguna sustancia eluida de la columna. Entonces, los detectores usados en cromatografía de gases pueden dividirse de forma genérica en detectores universales y detectores específicos. Los primeros ofrecen la ventaja de responder prácticamente ante cualquier compuesto que pueda eludir de la columna. No obstante, en esta misma propiedad pueden convertirse en un serio inconveniente cuando se procede al análisis de mezclas muy complejas. En este último caso, la utilización de detectores específicos resulta muy ventajosa, ya que al responder únicamente frente a un grupo limitado de compuestos, los cromatogramas que ofrecen resultan muy simplificados. eh, el detector de conductividad térmica dice que uno de los primeros detectores de la cromatografía de gases aprovecha la conductividad térmica de la fase móvil. A medida que la fase móvil sale de la columna, pasa sobre un filamento de alambre de tungsteno eh, renio. Entonces, la resistencia eléctrica del filamento depende de su temperatura, la cual a su vez depende de la conductividad térmica de la fase móvil. Entonces, debido a su alta conductividad térmica, el helio es la fase móvil de elección. Cuando se utiliza
un detector de conductividad térmica, detector de ionización de llama. En un detector de ionización de llama, entonces el gas procedente de la columna se mezcla con hidrógeno y esta mezcla se quema en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un colector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados sobre este dispositivo y se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector. La mayoría de los átomos de carbono, excepto los del grupo carbonilo y carboxilo, generan una señal, lo que convierte al detector de ionización de llama en un detector casi universal para compuestos orgánicos. La mayoría de los compuestos inorgánicos y muchos gases como el hidrógeno, el CO2 no se detectan, lo que convierte en el detector de ionización de llama en un detector útil para análisis de analitos orgánicos en muestras ambientales, atmosféricas e incluso acuosas. Detector de captura electrónica. Entonces, en un detector de captura electrónica se utiliza una fuente de radiación beta para bombardear el gas portador que pasa a través de una cámara de ionización, generándose de esta forma un plasma de iones positivos radicales libres y electrones eh, térmicos. Entonces, cuando un soluto con una alta afinidad para capturar electrones se huye de la columna, la corriente disminuye, lo que sirve como señal. El detector de captura de electrones es altamente selectivo hacia solutos con grupos funcionales electronegativos, como los halógenos y grupos nitro, y es relativamente insensible a aminas, alcoholes e hidrocarburos. Aunque su límite de detección es excelente, su rango lineal se extiende solo en aproximadamente 2 órdenes de longitud. Detector de nitrógeno fosfato. El detector de nitrógeno fosfato también es conocido como detector termoiónico o detector de llama alcalina. Está basado en el hecho de que la adición de una sal de metales alcalinos a la llama de un detector de ionización aumenta la respuesta de este hacia determinados elementos, tales como el fósforo, el nitrógeno, el azufre, etcétera. Entonces, la selectividad de este tipo de detector es muy dependiente de parámetros tales como la temperatura, la forma y el tamaño de la llama, la composición de la sal alcalina, geometría del detector. Debido a esta dependencia de muchos parámetros experimentales, el manejo de este tipo de detector es difícil. La optimización de la respuesta es tediosa y su estabilidad, debido a las pérdidas de vaporización de la sal alcalina, que es muy escasa. Detector fotométrico de llama. El detector fotométrico de llama utiliza una llama de hidrógeno para excitar a un estado electrónico elevado, fragmentados de moléculas que contengan átomos de azufre o fósforo. Entonces, la variación en las proporciones de la mezcla de gases de la lámpara permiten obtener radiación ultravioleta de diferentes energías, aunque la más utilizada es la lámpara de 10,2 electrovoltios. Detector de fotoionización. Este tipo de detectores se utiliza generalmente para la radiación de un tubo de descarga que contiene una mezcla de gases a baja presión. Estos son excitados por medio de una diferencia de potencial elevada que se mantienen entre dos electrodos. Estos son los referentes bibliográficos utilizados para la construcción de la elaboración de diapositivas en 2 páginas. Muchísimas gracias.